Hola, soy la Coli y te invito a seguir pensando la historia. Hoy te traje un temón, bueno, yo digo que es un temón, que es el tema de unitarios y federales. Y quiero empezar aclarando algo que probablemente muchos de los que estén viendo tengan como una verdad absoluta o como una idea, bueno, me acuerdo que todos los unitarios son centralistas y todos los federales son autonomistas. Bueno, pues no, mi ciela, te quiero decir que no. Hay unitarios centralistas y hay federales centralistas. Lo que te quiero contar sobre unitarios y federales tiene que ver con una dinámica de poder que se establece fundamentalmente en el Río de la Plata y, como un poco contaba en el video anterior, vuelve a dejar el interior excluido. Esta dinámica política del Río de la Plata va a determinar la aparición de estas dos facciones políticas a partir de 1820, donde por un lado están los unitarios y por el otro lado están los federales. Si pudiéramos usar nombres propios, decimos que el máximo representante de los unitarios es Rivadavia y el máximo representante de los federales es Rosas. Pero a la vez, si miramos el federalismo, va a haber federales que no coincidan totalmente con Rosas. Así de complejo es esto. Entonces, para ordenar, primero te voy a contar algunas de las ideas de los unitarios. Encabezados siempre, dijimos, la figura destacada en don Bernardino Rivadavia. Que acá abro paréntesis y digo, Bernardino Rivadavia es quien inicia la deuda externa argentina pidiendo un empréstito a los ingleses en 1822. ¿No? Eso, un dato nada más, te lo dejo ahí para que lo tengas. Cierro paréntesis y vuelvo. Los unitarios tenían por un lado una ideología que tenía que ver con un pensamiento europeizante, que rechazaba todo lo que tuviera que ver con el periodo colonial y con las poblaciones aborígenes o los mestizos. Básicamente, la mirada de los unitarios va a estar puesta en Europa y la lupa de esa mirada va a estar puesta en Inglaterra, con quienes consideran que pueden ser socios sin entender que Inglaterra no tiene socios menores, tiene intereses. Eso va por mi parte. Entonces, estos unitarios, la mayoría de ellos, los unitarios, van a tener un fuerte credo constitucionalista. ¿Qué es un fuerte credo constitucionalista? Es que la mayoría de los unitarios sostienen que hay que sancionar una constitución. Obviamente, una constitución que responda a sus intereses políticos y que responda a sus programas políticos. ¿Qué más piensan estos unitarios? Básicamente, casi todos los unitarios sostienen la necesidad de centralizar todo en Buenos Aires. De ahí viene esta idea mecánica de que todos los unitarios son centralistas. Centralizar todo en Buenos Aires para de alguna manera poner o seguir sosteniendo a Buenos Aires en este lugar de superioridad de la hermana mayor, se habló en algún momento, sobre el interior. Esta política pretende sostener una política de centralismo político y de poder en Buenos Aires que de alguna manera desmerece, corre de lado al interior. Los federales, por su parte, y acá se viene lo complejo, hay federales centralistas. ¿Cómo que hay federales centralistas? Sí, hay federales centralistas. Rosas, el máximo representante de los federales, era un federal centralista, porque él seguía sosteniendo el privilegio de Buenos Aires y de hecho, va a haber gran parte de lo que sería la burguesía comercial portuaria, la clase social unitaria, por así llamarlo, que también lo van a apoyar cuando sea elegido gobernador, porque de alguna manera Rosas le mantiene determinados privilegios. Es centralista y además es anticonstitucionalista. Y acá empiezan a ver los matices. Rosas es anticonstitucionalista porque considera él que la Constitución tiene que ser una consecuencia de la organización nacional. Por lo tanto, Rosas dice: trabajemos muchos años en la organización nacional y después vamos a tener una constitución. Pero ¿qué hay detrás de esta ideología de Rosas? Rosas sabe que si se sanciona una constitución que finalmente sea aceptada, porque a esta altura ya se habían sancionado dos, una en 1819 y una en 1826, y se habían sido derogadas porque no se aceptaban por los distintos sectores, Rosas sabe que la única constitución que puede ser aceptada por todos los sectores es una constitución que avale y establezca la división de las rentas de la aduana. La renta de la aduana es como el objeto de deseo, como la joya de la corona, es donde está la plata, es donde está la billulla. Y esa billulla se tiene que distribuir hacia el interior y hacia Buenos Aires. Buenos Aires que dice, no, como está ubicado en nuestro territorio, nos pertenece, no. Entonces Rosas dice, bueno,
vamos a tener una constitución después que se organice la nación. Y esa organización que demore todos los años posibles mientras Buenos Aires sigue manipulando la renta de la aduana para sí. Entonces tenemos un federal que es centralista y anticonstitucionalista. Amigo de Rosas y después enemigo es Urquiza, que es un federal que es autonomista y constitucionalista. Rosas es proteccionista y dice, no, acá vamos a cerrar el puerto y vamos a impedir la entrada de determinados productos para proteger las protoindustrias, las semi-industrias del interior. Y Urquiza dice, no, abramos el puerto y establezcamos el libre comercio. Entonces, Rosas y Urquiza son federales, pero uno es constitucionalista y el otro es anticonstitucionalista. Uno es centralista y el otro es autonomista. ¿Qué complejo todo esto, profe? Sí. Es así de complejo, porque si no lo estudiamos en esta complejidad, si no lo miramos en esta complejidad, nos quedamos en un mecanismo de los manuales de cuarto grado. Unitarios, cuadrito blanco, federales, cuadrito rojo y 2 o 3 características. ¿Y saben qué se pierde en esa simplicidad de ese cuadrito? La complejidad del proceso histórico y cómo este proceso histórico afectó directamente a las provincias del interior, porque mientras ellos discutían sobre cuestiones de constitución sí o constitución no, los sectores del interior del país y en algunos sectores mucho más profundamente se veían cada vez más excluidos, cada vez más postergados política y económicamente. Y ahí voy a recordar un concepto de un autor, de un libro viejísimo, pero que a mí me gusta seguir trayendo, que es un libro de Abelardo Ramos que dice: entre los unitarios y los federales que se disputaban el poder desde Buenos Aires y que solamente pensaban en Buenos Aires, entre Rosas y Rivadavia, podríamos decir, hay una figura, o entre Rosas y Urquiza, hay una figura que podría haber, no una sola figura, perdón, hay 2 figuras que podrían haber transformado la historia argentina, que son el Manco Paz, el general Paz, un héroe de la Guerra de Independencia, unitario, y Facundo Quiroga, un héroe de la Guerra de Independencia, que había sido unitario y se había convertido en federal, y que venía pidiéndole a Rosas en reiteradas oportunidades que se sancione una constitución. Abelardo Ramos dice que si entre el Manco Paz y Facundo Quiroga hubieran podido conciliarse, hubieran hecho una fuerza del interior que hubiera puesto fin a este debate de unitarios y federales. Es la alternativa que plantea Abelardo Ramos en Las masas y las lanzas, un texto viejísimo pero que a mí me gusta seguir trayendo. Entonces, esta es la complejidad de unitarios y federales. No es solo entender si eran centralistas o autonomistas, proteccionistas o librecambistas, sino entender que en esta dinámica, en esta discusión, el sector que no recibe ningún tipo de privilegio, el sector que no recibe ningún tipo de favor, y de hecho es el sector en que no se piensa, es el interior. Me gusta, por ahí es como dramática la frase, pero me gusta pensar esto, ¿no? El interior se desangra y vegeta como un estado vegetativo, mientras los sectores discuten cómo manejar la política quedándose con las rentas de la aduana. Eso es pensar unitarios y federales. Porque si no, repito, sería como el cuadrito del manual en donde yo pinto de blanco el cuadrito de los unitarios y de rojo el cuadrito de los federales y escribo un par de características. Entonces, en ese cuadrito, simple, sencillo, estático en el cuaderno, no se ve toda esta dinámica. Y como yo les estoy hablando desde Salta y les estoy contando historia como salteña que soy, me parece interesante que pensemos esta dinámica desde esta perspectiva. En esa discusión de unitarios y federales, constitucionalistas o no, el interior queda excluido. El interior sigue sufriendo o viviendo los caudillismos que de alguna manera hacen que el poder político sea muy inestable, que los gobiernos de las provincias sean muy inestables, que Tucumán invada Salta, que Salta se separe de Jujuy. Y estos procesos que parecen casi anecdóticos o de efeméride para el acto o para la cartelera de la escuela, son procesos muy complejos que literalmente lo que hacen es sumir, hundir al interior en una extensa inestabilidad política que lo lleva a una cruenta pobreza. Un interior que se había empobrecido en la Guerra de Independencia y que termina, voy a usar un término así como de finanzas, de fundirse durante las luchas civiles, ¿no? Provincias como, por ejemplo, Salta y Tucumán, que eran provincias sumamente ricas en el periodo colonial, se ven sumidas en la absoluta pobreza después de la Guerra de Independencia, porque las sostuvieron
Y esa pobreza se vuelve pobreza extrema, diríamos en términos actuales, con la guerra de unitarios y federales o la lucha de unitarios y federales. Por eso, en este pensar la historia, queremos salirnos del cuadrito, queremos salirnos de las figuritas y pensar cómo esta dinámica de unitarios y federales favoreció a unos, muy pocos, los porteños, determinados sectores de los porteños, y empobreció y dio la espalda a todo el interior del país. Solamente desde ese lugar, entiendo yo, podemos empezar a pensar, a cuestionar la historia y a tener en cuenta que no todo es como lo dicen los manuales, sino con otras herramientas empezar a pensar nuestra realidad como provincianos y empezar a presentar esa alternativa, entendiendo de que no todo se resuelve entre el blanco y el rojo. Seguramente que quedan acá abiertas un montón de preguntas o alguna curiosidad que te generó saber un poco más sobre Facundo, o sobre el Manco Paz, o sobre el mismo Rosas. Les cuento un dato así para cerrar. Rosas, López y Quiroga durante un gran periodo van a intercambiar cartas sobre esta posición política, ¿no? ¿Por qué tenía que haber una constitución? ¿Por qué no tenía que haberla? Y esas cartas hoy nos hablan o nos sirven a los historiadores como fuentes para entender su pensamiento político. Entonces te decía, seguramente que quedan intrigas, curiosidades, que seguramente podemos seguir ampliándolas y si nos acompañas en este espacio podés dejar tus preguntas en los comentarios y decir, bueno, me gustaría saber más sobre esto, me quedé con la duda de aquello y nosotros acá con Florencia tenemos muchas ganas de seguir contando. Así que bueno, te invito para un próximo encuentro y seguir pensando la historia argentina.